Repita conmigo: bienaventurada la persona cuya delicia está en la ley de Jehová, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a aguas, corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que yo haga prosperará. Y todo lo que yo haga progresará. Y todo lo que yo haga fructificará. Salmo 1:1-3. ¿En quién está la responsabilidad de hacer progresar, prosperar y fructificar nuestros caminos? En usted y en mí. En la medida que yo medite la palabra de Dios, en la medida que yo haga de la palabra de Dios, de la ley de Dios, mi delicia, en esa medida, y yo la guarde y la ponga por obra en mi vida, y la aplique y la obedezca y me someta a ella, entonces no importa junto a cuántas corrientes de agua mi vida esté, todo lo que yo haga progresará, todo lo que yo haga prosperará, todo lo que yo haga fructificará. No importa que los medios de prensa digan lo contrario, no importa que los especialistas anuncien, profeticen, pronostiquen calamidad, tragedia, tristeza, dolor, desempleo, cierre de empresa, escasez, ruina, pobreza. Todo lo que yo haga progresará, todo lo que usted haga fructificará, todo lo que usted haga prosperará. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. El domingo anterior, mientras me preparaba para ir al servicio en Granada, sintonicé por un momento la CNN para ver el segmento de economía y finanzas y escuchar los pronósticos para esta semana. Al final, obviamente ellos promocionan su segmento y terminan con estas palabras: su fuente más confiable para la economía y las finanzas, CNN Finanzas. Bueno, dije yo, para las personas que no conocen a Dios está bien, pero mi fuente más confiable para mi economía y para mis finanzas es el poder que tiene la palabra de Dios. Su fuente más confiable, porque mientras los especialistas pronostican y no se equivocan en lo que están pronosticando, están hablando la verdad, pero su economía y la mía está regida por la ley de Dios, está regida por el poder de la palabra de Dios. Y mientras usted y yo meditemos día y noche, esta traducción lo dice de una manera distinta. Esta es la traducción de Sociedad Bíblica. Dice: repítela una y otra vez, hablando de Josué 1:8, la ley de Dios, que nunca se aparte de tu boca. La versión Nueva Internacional menciona: recítala día y noche, la palabra de Dios. Y la Reina Valera lo dice de una manera distinta, que la acabamos de mencionar: nunca se apartará de tu boca. Cualquiera de las tres traducciones que he mencionado, las tres hablan sobre la importancia de meditar, de declarar, de aplicarla y obedecerla. Entonces usted hará progresar sus caminos y todo le saldrá bien. Su vida tiene que estar regida por la palabra de Dios. Sus pasos, sus decisiones, sus pensamientos, sus planes, su sueño, su visión, todo tiene que estar en línea con la palabra de Dios. Entonces, repita conmigo, entonces yo haré progresar mis caminos. Y todo lo que yo haga progresará. Y todo lo que yo haga prosperará. Y todo lo que yo haga fructificará. Y todo me saldrá bien. ¿Qué fuente más? ¿Habrá una fuente más confiable que la palabra del Señor? Medítela. Ame este libro. Ha llegado el tiempo para Nicaragua de poner atención a la palabra de Dios. Ha llegado el tiempo para Nicaragua para amar este libro. Ha llegado el tiempo en Nicaragua para honrar el nombre de Dios y honrar la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre el tema: ¿por qué necesitas renovar tu mente? Mencionaré algunos ejemplos. Pongamos la segunda lámina, por favor. Esta es una conferencia que va a ser impartida en dos partes. Hoy daré la primera parte y la segunda luego será anunciada posteriormente. Esto es el tema que vamos a ver. Número 1, importancia de la mente. Voy a tomar unos minutos para crear conciencia sobre la importancia que tiene nuestra mente
en nuestro caminar con Dios, en nuestra vida diaria. Y ese va a ser el tema de la introducción. Y el número 2 también, ¿cómo está compuesto el hombre? ¿Será que el hombre es lo que ustedes ven a los ojos humanos? Yo lo veo a usted y lo veo bien vestido. Yo la veo a usted y la veo bien peinada. ¿Será que esa es la verdadera persona? ¿Cómo está compuesto el hombre? ¿Cómo es el hombre? Eso vamos a explicarlo ahí. No puedo hablar sobre renovar la mente mientras yo no haya puesto el fundamento conforme a la palabra del Señor. Vamos a hablar sobre renovar la mente. Vamos a hablar sobre la mente. No lo voy a hablar desde una perspectiva médica, ni tampoco de psiquiatría, y tampoco teológica. Con palabras sencillas, vamos a hablar sobre la importancia de renovar nuestra mente. Tercero, ¿por qué necesito hacerlo? ¿Cómo puedo reconocer si realmente tengo o no tengo una mente renovada? ¿Qué significa? Quizás usted es una persona que está empezando a caminar en el Señor, es muy nuevo y de pronto ha empezado a escuchar expresiones como necesitas renovar tu mente. ¿Qué significa? Vamos a explicarlo. 5. ¿Cómo se logra renovar la mente? 6. La diferencia entre una mente renovada y una mente no renovada. Y 7, vamos a ilustrarlos con varios pasajes de las Sagradas Escrituras para que podamos visualizar la importancia, las tragedias que suceden cuando nuestra mente no ha sido renovada y cómo afecta nuestra vida diaria. Por ejemplo, mencionaré algunos ejemplos y si usted se siente identificado con algunas de estas expresiones o maneras de pensar o modos de pensar o patrones de pensamientos, usted va a llegar a la conclusión de que usted necesita renovar su mente también. No lo lograré. Es demasiado difícil. Yo siempre fracaso en todo lo que yo intento hacer. A mí todo me sale siempre mal. Siempre ha sido lo mismo en mi vida. Nada cambia. Mejor me doy por vencida. Estoy cansada de intentarlo una y otra vez. Las cosas nunca cambiarán. Yo ya me resigné. Oro, pero parece que Dios no me escucha. Dios no me ama. Dios no contesta mis oraciones. Dios está muy desilusionado de mí. Cometí un error y Dios nunca me lo perdonará. Nunca nada bueno me ocurre a mí. Cada vez que quiero hacer algo siempre me sale mal. Ya sabía que este viaje se echaría a perder. No vuelvo a planificar. Mis planes siempre se frustran. ¿Se siente identificado con alguno de estos pensamientos? Vamos a la siguiente lámina. Vamos a hablar del punto número 1, que es la introducción, la importancia de la mente. Quiero que me acompañe a Proverbios 23, capítulo 7. Es tan importante la mente que Dios habla de la mente. La mente no solamente ocupa un lugar importante en nuestras vidas, sino que también es algo grande a lo cual debemos de nosotros poner mucha atención, porque la mente tiene una influencia en nuestra vida interior y en nuestra vida exterior también, y afecta nuestras actividades diarias, nuestra manera de pensar. Proverbios capítulo 23 en el verso 7, Dios lo habla tan claro, y quiero que pueda sentir lo que Dios transmite en estas palabras, y lo he buscado y seleccionado en diferentes traducciones para que podamos entender el espíritu con que esta palabra sale de la boca de Dios y poder entender el mensaje de importancia que tiene, creando la conciencia necesaria para que empecemos a considerar en poner atención en lo que yo pienso cada momento. No abra su mente a cualquier pensamiento. No deje volar su imaginación con la mente. Cuando leemos en los medios de prensa o escuchamos en las noticias o vemos en la televisión de que hubo un homicidio, de que hubo un crimen, de que hubo un asesinato, de que hubo una violación, todo eso comenzó y tuvo su inicio y su origen en un pensamiento. Proverbio 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Otra traducción, la siguiente lámina, lo dice de esta manera: como piensa una persona dentro de sí, así es. ¿Usted cree que es feo? Levante la mano.
¿Usted cree que es guapo y bien parecido? Levante la mano. Levante la mano sin pena. Tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que usted piensa de usted, de sí mismo, en eso usted se convierte y en eso usted se vuelve. Dios la hizo bonita a usted, pero alguien le sugirió un pensamiento a su mente, o quizás el mismo enemigo lanzó un pensamiento a su mente y le dijo que aunque usted es bonita, el color de su piel no le ayuda. Que aunque usted es bonita, el color de sus ojos no le ayudan. Que aunque usted es bonita, su sonrisa no lo es. Y cada vez que usted se ve en el espejo, usted está pensando en la mente de que es verdad que no es bonita, que la sonrisa no es la apropiada. Y entonces hace una cita con el doctor 9210. Otra traducción dice: tal como un hombre piensa en su corazón, así se vuelve y así se convierte. Y como pienses en tu corazón, así eres tú. Está hablando de los pensamientos. Obviamente está hablando de la mente. Hay muchas personas que están librando grandes batallas en sus mentes en este momento en el pueblo de Dios. Si existe una batalla, también debe de existir un campo de batalla. ¿Estamos de acuerdo en eso? No puede haber una batalla si no hay un campo de batalla. ¿Dónde está el campo de batalla? A veces nosotros nos expresamos: estoy librando una gran batalla, y uno se pregunta: sí, pero ¿dónde está esa batalla? ¿En qué lugar está esa batalla? ¿Cuál es el campo de esa batalla? ¿Dónde la está librando? En la mente. Dentro de la armadura de Dios, en Efesios 6:10 y Efesios 6:12, usted va a ver cómo Dios describe entre la armadura, entre todos los elementos y en todas las piezas importantes que tiene la armadura de Dios para todo creyente. Y espero que usted se la ponga cada día. Y si no lo está haciendo, le animo a que lo haga cada día. Usted no puede salir de su casa sin antes vestirse de la armadura de Dios. Una pieza importante es el yelmo de la salvación, que no es otra cosa que el casco de la salvación, que se lo pone para proteger su cabeza, su mente. Eva, en su estado original, sin pecado, santa, pura, perfecta, porque era perfecta, no había pecado en ella. Sin embargo, en el escenario de su vida entra Satanás en la forma y en la figura de una serpiente, haciendo uso de astucia. Y en su astucia le lanza un pensamiento a su mente, porque Satanás sabe que el campo de batalla suyo y mío está en la mente. Y es ahí donde se libran las grandes batallas. Y lanza el pensamiento con que Dios te ha dicho que de todos los árboles pueden comer, pero no de ese. Y cuando ese pensamiento viene, quizás y probablemente Eva ni siquiera estaba viendo el árbol, pero cuando viene la sugerencia, cuando viene la inquietud, cuando lanza el dardo de fuego a la mente, Eva probablemente volvió a ver al árbol y dijo: de verdad, ¿por qué Dios me ha prohibido comer ese árbol? ¿Qué tiene ese árbol? Los pensamientos son palabras silenciosas. Los pensamientos tienen un poder creativo, tienen un poder de crear cosas. Los pensamientos son poderosos. Y los pensamientos de hoy se convierten en palabras el día de mañana. Malos pensamientos producen malas actitudes. Malas actitudes producen malas acciones. Quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio, capítulo 1. Vamos a empezar a ilustrar un poquito este primer punto que estamos hablando sobre la importancia de la mente. ¿Qué efecto causa la mente en nosotros? La mente en su diseño original fue una mente perfecta. Sin embargo, no privó que Satanás pudiera lanzar dardos de fuego a la mente de Eva. ¿Cuánto más nosotros, hoy en día, sin Cristo o en Cristo, Satanás también lanza a la mente, y si no protegemos nuestra mente, va a producir actitudes equivocadas, y las actitudes equivocadas nos van a llevar a conductas equivocadas,
o nos van a llevar a comportamientos equivocados, o nos van a llevar a acciones equivocadas. Deuteronomio capítulo 1, empezamos a ilustrarlo. Dios le había dicho a Israel que lo llevaría de la esclavitud a la tierra prometida. Pero Dios es tan bueno, y a veces creemos nosotros, tal vez por falta de conocimiento, hemos pensado que Dios no le dio mucha información acerca de la travesía que iban a hacer entre Egipto y la tierra prometida. Y podemos, por falta de conocimiento quizás, o quizás porque somos muy nuevos en el caminar con Dios y no hemos leído algunos pasajes de la Sagrada Escritura, y podemos inclusive, si no nos cuidamos, a considerarlo como que Dios no fue lo suficientemente claro para decirle a Israel que les iba a tomar mayor tiempo. Pero en el verso 2, quiero que me acompañe, y vemos que Dios con toda claridad le dice a Israel que 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte Ser, hasta Cades Barnea. Significa que la travesía en su peregrinación a la tierra prometida y su travesía por el desierto les tomaría ¿cuántos? 11 días. Sin embargo, vemos que a Israel le tomó 40 años. Cuando yo pienso en qué pudo haber impedido que Israel llegara en pocos días a atravesar el desierto, me pongo a pensar en los enemigos de Israel que enfrentó en el desierto, pero digo, Israel no enfrentó enemigos realmente. Yo no veo un Goliat ahí obstaculizando el camino de Israel. Yo no veo tampoco situaciones o circunstancias que hubieran impedido la travesía. El primer obstáculo era el Mar Rojo, y cuando ellos llegan al Mar Rojo, vemos que Dios abre el Mar Rojo, ¿sí o no? Verso 6, quiero que me acompañe. Hay dos maneras de pensar en nuestras vidas: pensar correctamente o pensar incorrectamente. El pensar correctamente nos trae beneficios. El pensar incorrectamente nos daña nuestra vida. Y en segundo lugar, se convierten en obstáculos para nuestro progreso. Las personas que piensan mal, incorrectamente en su vida, pueden haber dos opciones o dos formas, orígenes que pudiera tener. Puede ser que haya experiencias del pasado, o puede ser que la circunstancia y la situación que está viviendo en el presente lo tiene tan marcado que no le permite ver hacia el futuro de una manera sana, saludable, con fe y con esperanza. Porque la situación tan lamentable que está atravesando, la experiencia que está viviendo en este momento, no le permite ver hacia adelante, hacia el futuro, con fe y creer y esperar de que las cosas van a mejorar o van a marchar bien. Bueno, eso fue lo que le pasó a Israel. Y la otra manera por la cual una persona puede que piense de esta manera equivocadamente es porque simplemente la persona es así. A veces no son las circunstancias. Nosotros podemos ver personas que lo tienen todo, podemos ver personas que lo tienen todo, sin embargo su manera de ser es negativa. ¿Conocen a alguien negativo ustedes? Su hablar es negativo, su hablar es pesimista, y no porque esté pasando por malas situaciones. Es su naturaleza, así es él. Todo es negativo, él nunca ve algo bueno, nunca ve una oportunidad en nada. Todo es difícil, todo es obstáculo, todo es tétrico en la visión que él tiene, todo es desértico, todo es malo, todo el panorama. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que tiene esta persona en la mente? Él es así. Bueno, se convierte en una persona negativa. Y la otra razón son las circunstancias. Pero veamos a Israel. Verso 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Dios les hace un llamado de alerta. Y Dios les hace una observación, haciéndole ver Israel, diciéndole: Israel, Moisés, Israel, demasiado tiempo se está tomando en ese monte Horeb. Y no nos sorprendamos, Dios le está diciendo en el verso 2: Moisés, solamente te debería tomar 11 días esta travesía. Y en el verso 6, léalo ahora, pero Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, has estado bastante tiempo aquí. Igual nos pasa a nosotros. Hay promesas de Dios en nuestras vidas,
hay circunstancias en nuestra vida que el atravesar por esas circunstancias que Dios permite dentro de sus planes, dentro de su sabiduría, dentro de sus propósitos divinos, tal vez nos debió haber tomado semanas quizás, pero ya llevamos meses, ya llevamos años en ella. Y no es porque sea parte del plan de Dios. Quiero que me ponga atención en esto. Una persona me dijo en una ocasión: yo estoy viviendo la prueba de Job. Le digo: ¿cuánto tiempo tienes? Ya llevo años. Si yo fuera usted, yo me preocuparía, porque la prueba de Job, hasta donde yo tengo entendido, se estima que duró 9 meses. Israel está dando vueltas en un monte y dando vueltas, y Dios todavía se lo hace ver. Israel, Moisés, dile a Israel que demasiado tiempo se están tomando para estar en Horeb. O sea, están dando vueltas y vueltas. Igual nos pasa a nosotros. Estamos en un desierto y estamos dando vueltas y vueltas y vueltas en esa prueba, y esa prueba sigue, y esa prueba se extiende, y esa prueba se hace más grande. Y cuando nos damos cuenta, empiezan a pasar las semanas, empiezan a pasar los meses, empiezan a pasar los años, y yo no veo progreso en la vida de esa persona. Yo no veo que va avanzando en su caminar con Dios. Dios, cuando les anuncia su liberación en Egipto, tenían 400 años de ser esclavos. 400 años de escasez, 400 años de explotación, 400 años de maltrato, 400 años de ruina, 400 años de esclavitud, 400 años de que no podían gozar de la vida. Y cuando Dios les anuncia, quiero que me acompañen rápidamente a Deuteronomio capítulo 8. Y quiero que vea conmigo el mensaje que Dios le da a Israel cuando están en esclavitud. Israel, tengo planes para ti. Tengo buenos planes porque tú eres mi pueblo. Tú eres mi familia. Tú eres mis hijos. Verso 7 del capítulo 8. Porque Jehová tu Dios te introduce, ¿dónde? En la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan, ¿con qué? Con escasez. Y en los 400 años de Egipto vivieron con escasez, y Dios les está anunciando que los lleva a una tierra de abundancia. No te faltará nada en ella. ¿Está claro el mensaje de parte de Dios? ¿Está claro? No te faltará nada en ella. Tierras cuyas piedras son hierro. Le está hablando de minerales. Cuando escarbes en la tierra y en las piedras, encontrarás hierro y encontrarás bronce. Le está hablando claramente que encontrarán minas de minerales a la tierra que lo lleva. De la escasez a la abundancia, del desaliento y la desesperanza a la tierra de esperanza y a la tierra de victoria. Es el mismo mensaje para usted y para mí. Sin Cristo estamos en el desaliento. Sin Cristo estamos en el valle de la muerte, como dice Efesios 2. Pero Dios nos anuncia que nos lleva a una mejor vida. No en el cielo solamente, allá la vamos a disfrutar, pero aquí empezamos a ver la gloria de Dios en la tierra. Pero igual, me pongo a pensar ahora cuando Dios le dice, demasiado tiempo le está tomando en Horeb. Les tomaría 11 días nada más, igual a nosotros. Hay pruebas que las promesas de Dios debíamos haber visto la victoria reflejada en poco tiempo en nosotros. Enemigos que hemos luchado por años debieron haber sido vencidos semanas atrás, meses atrás, años atrás. Gigantes que hemos enfrentado debieron haber caído a nuestros pies vencidos desde hace tiempo, pero ahí nos siguen intimidando, ahí nos siguen abofeteando a nosotros. Y ahora un simple estornudo nos tiene atemorizado con la influencia. Salmo 91. Ninguna plaga, repita conmigo, ninguna plaga tocará mi morada. Ningún mal me sobrevendrá. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí, a mi familia, a mis hijos, a mi hogar,
a mi trabajo, a mi negocio, no llegará el virus. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Obviamente tomemos algunas medidas, lavémonos las manos constantemente, precaución. Si alguien estornuda, después de reprender al diablo, aparte la cara, póngase un pañuelo y tome algunas medidas de precaución. No va a estar enfrente de una persona que lo está bañando por estornudo. Y si usted es de las personas que estornuda mucho, siempre ande un pañuelo y tápese la boca o aparte la cara o póngase la mano por lo menos. Veamos ahora, estamos en la parte de haciendo conciencia de la importancia que tiene la mente. Quiero decirles que Israel no tenía enemigos a qué pelear. Cuando usted ve a Josué que está poseyendo la tierra, ahí si usted ve a Josué peleando contra los hijos de Anac, que eran gigantes. Usted ve a Josué peleando contra una ciudad enmurallada, Jericó. Usted ve a Josué conquistando otras ciudades que eran enemigas. Pero cuando usted ve a Moisés en el desierto, ahí no hay enemigo que le está peleando. Entonces, ¿cuál fue el problema que tuvo Israel para no entrar a la tierra prometida? ¿Usted sabe que al final no entraron esa generación? ¿No entraron? Murieron. El primer jardín del recuerdo está en el desierto con Israel. El primer camposanto, cementerio, fue por Israel en el desierto. Esa generación no entró al final. 40 años dieron vuelta. Dios les habló claro, los llevo a tierra de abundancia. Pero ¿qué pasó en la vida de Israel que no lograron visionar y no lograron aceptar la palabra que Dios les estaba hablando? Porque la mente de ellos necesitaba una transformación. La mente de ellos necesitaba ser renovada. Pero lo que sucedió en Israel es que 400 años en una tierra de esclavitud marcó sus vidas a tal grado que aunque ya habían salido de la esclavitud, seguían pensando como esclavos. Todo nos sale mal. ¿Por qué nos trajo a morir aquí en el desierto? ¿Por qué no hay agua? En vez de ver de que las aguas amargas de Mará, que eran amargas y que Dios los dirigió a ese lago, Dios las convierte en agua dulce. En vez de ver de que como Dios abre el mar rojo y cuando ellos se asustan y van atravesando el mar rojo, ven que Faraón viene con todo su ejército. Y ahí estaba Dani Berríos tomando nota para inspirarse en el himno de victoria. Y ve que el ejército viene en contra de ellos y dice, ¿y qué le pasa a Dios que no hace nada? Ya entraron a seguirnos. Y de pronto, no sé si ha leído esos detalles, de pronto, esos detalles son los que me encantan a mí. Los tornillos de las ruedas empiezan a soltarse. No se ven los ángeles, pero los ángeles empiezan a soltar los tornillos y las ruedas salen de las carrozas y se caen sin ruedas para que quedaran estancados ahí y luego Dios les hace caer el mar encima. Están viendo la liberación, pero no la están reconociendo. Están viendo la liberación de Dios, pero no le están atribuyendo a Dios el poder y la gloria y el honor que Él se merece. Muchas veces nosotros estamos en las pruebas y Dios está haciendo milagros extraordinarios en nuestra vida. Estamos viendo el poder de Dios sobrenatural manifestándose en nuestra vida en medio de la prueba y estamos atribuyendo más valor a la prueba que a Dios que está manifestándose. Eso es la mente no renovada. Y fue la mente, el peor enemigo que tuvo Israel, y fue la mente no renovada la que les provocó que no entraran a la tierra prometida, porque siempre siguieron pensando como esclavos. 400 años marcaron tanto la vida de ellos que dijeron, nada bueno puedo esperar de mi futuro. Dios les habla con la palabra. Acabamos de leer Deuteronomio 8, verso 7. Hay una descripción de varios versículos donde describe el panorama y el escenario que Dios les está presentando hacia la tierra que los lleva. Y déjeme decirles, no les está hablando del cielo. Acabamos de declarar Josué 1:8. Y estoy seguro que van a haber personas que salen hoy del servicio y apenas lean el periódico, van a decir, ¡hala, qué futuro más negro nos espera! Quiero que me acompañe y tome su Biblia. La fuente más confiable para usted y para mí es la palabra de Dios, no se lo olvide. Jeremías 29:11. Quiero decirle cuáles son los pensamientos que Dios tiene para usted y para mí en el 2009. Independientemente que los medios de prensa digan lo contrario, independientemente que los especialistas den un pronóstico totalmente distinto al que dice la palabra del Señor, yo creo lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, creí, por lo tanto hablé. Repita conmigo, creí,
por lo tanto hablé, por lo tanto lo declaré. Cuando usted declara la palabra de Dios, usted establece la palabra de Dios sobre cualquier circunstancia. Jeremías 29, quiero que lo resalte. Se lo voy a leer en la traducción de Sociedades Bíblicas, en la versión actual. Dice así: si usted tiene dudas de cuáles son los pensamientos que Dios tiene para usted, si usted tiene dudas de cuáles son los planes que Dios tiene para usted en este 2009, aquí se le van a aclarar las dudas. Verso 11, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Cómo se está visionando usted la vida? No importa qué pensamientos pueda tener su vecino en contra suya. No importa qué pensamientos pueda tener la empresa con respecto a usted. No importa qué pensamientos pueda tener su jefe con respecto a usted. Los pensamientos que Dios tiene de usted son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos de paz y no de calamidad. Son planes de bienestar y no de tragedia. Dios no está pensando, ni planificando, ni visionándolo a usted con un cáncer, ni lo está visionando con diabetes, ni lo está visionando con un derrame cerebral. Salmo 90 dice, los años de tu vida serán 70 y los más robustos serán 80, pero usted llegará a los 80 con calidad de vida. No se visione con un derrame, no se visione con un cáncer, no se visione con artritis. Los pensamientos de Dios para usted son pensamientos de bien. Dios lo visualiza a usted lleno de vida a los 70 años. Coqueto ahí con las canas, pero bien, lleno de vida. No se visione, me decía una señora en Osana, Granada, hablando de esto mismo. Pastor, pero yo tengo un dedo menos. Sí, pero eso fue sin Cristo. Ahora en Cristo usted no le va a permitir a Satanás que le corten el segundo dedo. ¿Estamos claros? La mente renovada. Israel fue marcado por las experiencias de esclavitud de los 400 años. Usted y yo puede ser posible que experiencias del pasado, tragedias del pasado, errores del pasado, equivocaciones del pasado, nos hayan marcado de tal manera que puede que estemos pensando equivocadamente, pero el tiempo de Dios ha llegado para que usted reconozca que usted puede renovar su mente. ¿Qué significa renovar la mente? Renovar la mente es sustituir los patrones de pensamientos negativos, equivocados, y empezar a llenar nuestra mente con los pensamientos de Dios. Dios no está planificando ni está pensando en el 2009 que su empresa quiebre. Dios no está pensando que su empresa vaya al desempleo, que usted vaya al desempleo. Dios está pensando cosas bien para su negocio y para su trabajo. ¿Lo cree? ¿Usted cree que Dios está planificando el desempleo para usted? No. Los pensamientos de Dios, cada vez que le venga un pensamiento, cada vez que usted lea en los medios de prensa, otra empresa cerró y cientos más están en la lista para declararse en quiebra y otras van a cerrar, usted lea la palabra de Dios. Los pensamientos que Dios tiene para mí son pensamientos de bien y no de mal. Los pensamientos que Dios tiene para mí, para mi familia y para mis hijos son pensamientos de bien. Dios dice que Él tiene un futuro lleno de bienestar para mí. Repita conmigo, ciertamente el bien y la misericordia, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, en crisis y no en crisis. El bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Si yo escucho con atención, repita conmigo, si yo escucho con atención, atentamente la voz de Jehová mi Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre mí y me alcanzarán, y me alcanzarán. Yo no iré tras ellas me seguirán, ellas me alcanzarán. Repita conmigo, soy bendito en la ciudad, soy bendito en el campo, soy bendito en mi trabajo, soy bendito en mi casa, soy bendito en mi entrar, soy bendito en mi salir. Todo lo que yo haga progresará, todo lo que mis manos toquen prosperará. ¿Lo cree? Eso es una mente renovada, hablar la palabra del Señor, creer y poner en línea mis pensamientos con los pensamientos de Dios. Israel 400 años marcaron de una manera negativa sus vidas, salieron de la esclavitud, pero a pesar de que salieron físicamente de la esclavitud, mentalmente seguían pensando como esclavos. Se creían derrotados, se creían que no había nada bueno para ellos, se creían que no podían pensar de que Dios tenía planes buenos para ellos. 400 años fueron suficiente motivo para marcar sus vidas. Pero Dios les manifestaba su amor, Dios les manifestaba su fidelidad, les manifestaba su poder.
Tenían hambre, les hacía traer codornices. En las mañanas, pan del Bimbo, mejor que el Bimbo, les traía cada mañana en el desayuno. Si el agua que encontraron era amarga, Dios la convertía en agua dulce. Si en otro lugar no había una fuente de agua, pero había una roca, Dios les hizo sacar agua de la roca. 11 días le tomaría a ellos atravesar el desierto. 11 días. Pero ellos, por su manera de pensar negativa, pesimista, recuerden, pensamientos equivocados nos convierten en actitudes equivocadas. Los pensamientos de ellos estaban equivocados y las actitudes que empezaron a manifestar delante de Dios eran actitudes equivocadas. Y las actitudes equivocadas produjeron en ellos acciones equivocadas. Claramente pues empezamos a ver en todos los libros que usted lee ahí, Números, Deuteronomio, palabras ofensivas contra Dios, palabras de queja contra Dios. Le atribuían como que Dios era injusto. Cuidado, usted y yo cometemos el error de que si estamos atravesando un mal momento, se lo empezamos a atribuir a Dios. Es que Dios me puso una enfermedad, es que Dios me mandó al desempleo, es que Dios hizo que cerraran mi empresa. Y empezamos a atribuirle a Dios como que Él fuera el culpable. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Si nunca se aparta de mi boca este libro de la ley, lo guardo y hago conforme a todo lo que en él está escrito en obediencia. Y mi vida la pongo en línea con lo que yo lea y medite cada día de su palabra. Todo lo que yo haga y todo lo que usted hace prosperará. No está hablando que si estamos en Europa solamente vamos a prosperar por el euros. No está hablando que si estamos en naciones donde la moneda es sólida, solamente podemos encontrar progreso. Porque yo veo una nación en progreso en un desierto que era Israel. Yo veo que no le faltó el pan. Yo veo que el vestido nunca se destiñó, nunca se rompió, nunca fue a la tintorería, nunca fue a la dry cleaning. El color rojo siguió siendo rojo intenso por 40 años. El color azul, el color verde, el color amarillo que preferían de la ropa que tenían, no sé, tenían prendas ellas, mantuvo el color por 40 años. Las sandalias y los zapatos mejores que los del Payless Shoes, 40 años le duraron, nunca le cambiaron tapillas. ¿Lo dice o no lo dice la palabra del Señor? Dice que nunca se les desgastó el calzado. Y el vestido tampoco. Vamos a Deuteronomio 8 nuevamente. Entonces, ante semejante manifestación de Dios, yo me pregunto, ¿qué fue lo que impidió? Acompáñeme a Deuteronomio 8. ¿Qué fue lo que impidió que Israel no entrara a la tierra de abundancia? ¿Quién falló? ¿Falló Dios? Dios no falló. ¿Quién está fallando en mi vida? ¿Quién está fallando en mi familia? ¿Quién está fallando en mi economía? ¿Quién está fallando que mi salud se esté deteriorando? Cuidado que es falta de cuidado de parte suya y mía. Puede ser que estemos ingiriendo alimentos que no son los adecuados. Cuando usted se va a comer un buen bao, el gordito, es que el gordito ese es el que me gusta, écheme ese. Y las tajaditas que están saliendo, esas que vienen saliendo lleno de aceite. Nacatamal, si no es de cerdo, no es nacatamal, cerdito. Y nunca camina, nunca hace ejercicio, nunca come frutas. La economía está mal, pero puede que sea que usted está gastando más y está excediendo su presupuesto. Y está llevando un estilo de vida que no está acorde a su presupuesto. Me decía una persona, una familia, hace años, y creo que ya no están acá en la comunidad de Osana, así que puedo hablarlo con libertad. Me pidieron que lo ayudara a ordenar, a poner en orden sus finanzas, porque estaban pasando una mala situación económica y las deudas estaban excesivamente altas. Cuando yo llego a su casa, a mí me sorprende que yo llego de día, y lo primero que yo veo es los aires acondicionados de las habitaciones de sus hijos encendidos. Dije yo, ¿cómo quieren ellos que Dios sane su economía cuando quieren mantener un estilo de vida que no está acorde a la realidad que están viviendo económicamente? Y así hay muchas personas dentro del pueblo de Dios y gente que no es del pueblo de Dios, que por aparentar, por apariencia y por mantener un estatus,
viven un estilo de vida totalmente muy distante de la realidad económica que ellos tienen. Entonces no es Dios la culpa. Entonces no fue Dios quien nos los metió a la tierra prometida. Fue Israel. Y no fueron enemigos, no fueron las circunstancias. Porque cuando ellos experimentaban circunstancias difíciles, siempre vemos que Dios se manifestaba, ¿sí o no? Cualquier cosa que ellos necesitaran, Dios se las proveía. Veamos Deuteronomio 8. Verso 15. Dice que Dios a veces permite en nuestra vida que caminemos por desiertos. Y cuando hablamos de desierto, aquí no hay excepción alguna. Aquí todos pasamos por los desiertos. Desde el más grande hasta el más pequeño. Desde el nuevo hasta la persona que tiene años en el caminar con Dios. Todos pasamos por desierto. Pero hay una diferencia entre atravesar un desierto y vivir en un desierto. Léalo conmigo, verso 15. Te hizo caminar por un desierto. ¿Qué significa eso? Te hizo atravesar por un desierto. No dice que te hizo vivir en un desierto. Grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Vea que está describiendo como el desierto espantoso, pero Dios al mismo tiempo está describiendo que en medio de la circunstancia de un desierto, Él iba a manifestar su provisión, ¿sí o no? Es un desierto, no vas a encontrar agua, pero donde no había agua, Él te sacó agua de la roca del pedernal. Verso 16, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre. ¿Cuál es la visión que Dios tiene cuando Dios permite un desierto en nuestra vida? Dentro del desierto van a haber circunstancias que no van a ser las mejores ni las ideales para nosotros. Pero en medio de esa situación, en medio de esa prueba, donde nuestra fe va a ser sometida a prueba, Dios va a manifestar su provisión y su mano sobrenatural. Pero ve al final, ¿cuál es la visión que Dios tiene para usted y para mí al final del desierto? Para la postre, hacerte bien. Para la postre, hacerte bien. Igual con Israel. Los hizo atravesar por un desierto, pero la intención de Dios al final era hacerles bien. Nunca Dios planificó la muerte de ellos. Nunca Dios planificó que ellos inauguraran el primer cementerio privado en un desierto. Nunca Dios lo visionó de esa manera. Dios lo visionó entrándolo e introduciéndolos a la tierra prometida. Vamos a algo más todavía. Vamos al libro de Éxodo. ¿Me están siguiendo, verdad? Okay. Estamos ilustrando, quiero que me vaya siguiendo conforme al contenido de lo que está ahí en la presentación. Primero voy a hablar sobre la importancia de la mente, de los pensamientos. Si no logro poner este fundamento bien, no puedo entrar a hablar sobre renovar la mente. Capítulo 23 en el verso 20. Aquí nuevamente Dios le está hablando de lo que Dios iba a hacer cuando ellos entraran al desierto. Dice, mi ángel irá delante de ti. ¿Están leyendo, verdad? Verso 20. 23, 20. O sea, yo no los estoy mandando al desierto desprotegidos, en otras palabras. Yo no los estoy mandando al desierto así a la deriva, juéguensela. Yo no los estoy mandando al desierto para que el destino, depende del destino que cada uno tenga, les va a ir bien o les va a ir mal. Yo no los estoy mandando así. Primero, yo voy a estar con ustedes. Segundo, mi ángel va con ustedes para que los guarden el camino y para que los introduzcan en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, porque el ángel representaba la presencia de Dios. Oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres, quiero que resalte el verso 22. Cuando yo veo las promesas de Dios, antes de yo ver una promesa de Dios, yo veo cómo Dios apela tanto a que pongamos atención a la voz de él. Muchas veces nosotros queremos ver los beneficios de la promesa de Dios, pero no estamos poniendo atención en las recomendaciones, en el consejo, en la sugerencia, en las instrucciones que Dios nos está dando. Dios les está hablando y les está prometiendo, mi ángel va delante de ustedes, pero escuchen la voz de él con atención. Verso 22, si en verdad oyereis su voz, si hicieres todo lo que yo te dijere, seré, ¿qué dice? Enemigo de tus enemigos. Y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra y te introducirá. Verso 24, verso 25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis
y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, no habrá estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Y vuelve a confirmarlo el Salmo 90, que los días de tu edad serán 80 años. Con calidad de vida. No es que va a llegar a los 80 años en una silla de ruedas. No se visione así. No se visione que alguien lo ande jalando. Visiónese con la calidad de vida que Dios habla. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que algunos me están viendo porque muy tarde están escuchando esta palabra y ya no tienen cabello. No se visione de esa manera. Aunque sea un peluquín, pero a los 80 años con peluquín. Vemos las promesas de Dios aquí. Dios está prometiendo que Dios va a bendecir el pan de ellos en el desierto. Dios está prometiéndoles aquí que bendeciré tus aguas, tu pan y tus aguas. Y les está prometiendo salud, ¿sí o no? Y yo quitaré, ¿sabe qué significa en otra traducción eso? Yo alejaré de ti la enfermedad. Y cuando dice, y si tú escuchas mi ángel y escuchas la voz de Dios a través de él, yo seré enemigo de tus enemigos. Y cuando hablamos la palabra enemigo, quiero que visionen la palabra enemigo mucho más allá que personas. Enemigo puede ser el desempleo hoy en día para el pueblo de Dios. El desempleo será un enemigo que le tiene declarada la guerra a usted, pero Dios dice, yo seré enemigo de tus enemigos, el desempleo no vendrá a tu casa. La quiebra de empresas no vendrá a tu negocio, porque yo seré enemigo de tus enemigos. Y yo afligiré a los que te afligieren. Enemigo puede ser el nombre de una enfermedad. Enemigo puede ser el nombre de un dictamen médico. El enemigo puede ser una sentencia judicial, un embargo de salario. Puede ser un embargo de la propiedad. Ya le anunciaron que le van a embargar el salario. Ya le anunciaron que le van a embargar las propiedades. Ese puede ser un enemigo para usted y para mí. Pero Dios dice, si tú me escuchas con atención, si tú me obedeces, si tú guardas mi palabra, y escucha lo que dice el versículo creo 23, y si tú me sirves, yo seré enemigo de tus enemigos. Le pregunto, ¿está cayendo usted vencido delante de los enemigos suyos? ¿Los enemigos suyos lo están avergonzando a usted? Los enemigos suyos le están haciendo huir a usted en lugar de que los enemigos sean los que huyan delante de usted, como dice Deuteronomio, por un camino saldrán contra usted, por 7 caminos saldrán huyendo delante de usted. ¿O está cayendo vencido? ¿Me están avergonzando los enemigos a mí? Puede ser de que yo no esté poniendo atención a la palabra de Dios, o puede ser que sí pongo atención a la voz de Dios, pero no lo obedezco. Quiero llevar mi vida a como yo quiera. Aquí, a mí que nadie me dé consejos, a mí nadie me tiene que aconsejar. Yo sé vivir mi vida, yo quiero disfrutar de mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Entonces no me sorprende que los enemigos lo avergüencen a usted y caiga vencido delante de sus enemigos. Pero Dios dice, yo seré enemigo de tus enemigos. Cuando viene un dictamen médico que le dice una enfermedad terminal, ¿ese es un enemigo para usted, sí o no? Yo considero que es un enemigo, y Dios también. Una persona le pregunté, ¿cómo estás? Y aquí como Dios quiere. No estoy seguro que Dios quiera verte así. Le digo, está atribuyéndole a Dios su situación, como Dios quiere. Yo no creo que Dios quiera verte arruinado. Yo no creo que Dios quiera verte con un suero ahí en una camilla. Yo no creo que Dios quiera ver que tus hijos anden avergonzados ahí. Porque yo veo en Jeremías 29:11 que los planes que Dios tiene para usted y para mí son planes de bien. ¿Lo cree? Los medios de prensa dicen que los planes para Nicaragua son de destrucción, desaliento y desesperanza. Los planes que Dios tiene para mí, no sé para los demás en Nicaragua, pero para mí son planes de bien. Son planes de progreso. Son planes de que no va a haber tierra estéril en mí. Todo lo que yo haga fructificará, porque la esterilidad no formará parte de mi vida. Las ideas que Dios ponga en su corazón y en su mente serán ideas que van a progresar. Serán ideas que van a ser tomadas en cuenta. Serán proyectos que van a ser tomados en cuenta. Porque no habrá tierra estéril, no habrá pensamiento estéril, no habrá visión estéril, no habrá sueño estéril en usted, porque la esterilidad no forma parte del plan de Dios. Repita conmigo, Jeremías 29:11. Los pensamientos que Dios tiene para mí son pensamientos de bien y no de mal. Los pensamientos que Dios tiene para mi economía son pensamientos de bien y no de mal. Repita conmigo, Dios tiene un futuro lleno de bienestar para mí.
No lo dice la CNN, lo dice la palabra de Dios. Su fuente más confiable para su economía, la fuente más confiable para la seguridad suya económica, de su familia, de su hogar, es Dios y su palabra. Ame el libro de Dios. Ame la palabra de Dios, que nunca se aparte de su boca. Verso 25, léalo conmigo. Verso 25, estamos leyendo Éxodo 23. Dice así: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él entonces bendecirá su pan, el fruto de su trabajo, su ganancia, su economía, su salud. Bendecirá tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Hay promesa de salud? Repita conmigo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Pastor, yo me levanté con un dolor aquí en la espalda. Creo que son los riñones. Puede ser. Creo que son cálculos. Puede ser. Creo que son las vías urinarias. Puede ser. Es más, el médico me dijo, lo llamé por teléfono y me dijo que puede ser eso. Sí, puede ser. ¿Y qué piensa usted? Pero Dios dice que yo quitaré, yo alejaré de ti la enfermedad. Éxodo 23, 25. Si usted le sirve a Dios, si usted honra a Dios, no es cualquier oración la que Dios escucha. Es la oración de fe, pero acompañada de una vida comprometida con Dios, la que Dios responde. Es muy diferente vivir en un desierto que atravesar un desierto. Cuando Dios habla en el Salmo 23 que aunque ande en valle de sombra de muerte, significa aunque yo atraviese o vaya pasando el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque si el Dios Todopoderoso está conmigo, no temeré mal alguno. Pero es muy diferente a vivir en un desierto cuando usted ya echó raíces en el desierto. Ya sacó la tienda de campaña, sacó las maceteras, empezó a sacar los cuadros que tenía en la valija, ya puso los cuadros en la pared, ya sembró un árbol de mango porque usted sabe que va a durar un buen tiempo en el desierto. Dios dice: te introduzco en el desierto para la postre hacerte bien. La visión que Dios tiene en el desierto no es para destruirte, sino para probarte, para formarte, para madurarte, para que aprendas a depender de Dios, pero al final Dios te va a hacer bien. Porque ciertamente el bien y la misericordia le seguirán a usted todos los días de su vida. En crisis o no en crisis, vive en Europa o vive en Nicaragua, vive en el norte o vive en el centro. No se trata de lugar, se trata de Dios y su palabra. El Salmo 91, quiero que me entienda el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo de promesas de protección para nuestras vidas. Pero ese salmo está condicionado al verso 1. Y el verso 1 dice, ábralo y léalo conmigo: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso significa que todas las promesas de protección que están ahí son suyas, pero no para cualquier persona. Es para el que habita. La palabra habitar significa vivir, significa permanecer. Significa ahí sí poner una tienda y poner nuestra casa y echar raíces, porque no es cualquier lugar el que estamos escogiendo para vivir. Estamos escogiendo la presencia de Dios. Y cuando usted vive en la presencia de Dios, entonces usted tiene el derecho de reclamar las promesas de Salmo 91. Pero hay personas que no viven en la presencia de Dios. Hay personas que visitan la presencia de Dios solamente los domingos, o los miércoles, o cuando hay un círculo de amistad. O cuando las cosas andan mal, entonces ya es una visita, ya todo el mundo sabe y Dios dice: ahí viene mi visita, dice. Pero Él no vive aquí, Él no es de esta casa, Él me visita nada más. Yo ya lo conozco, usualmente viene cuando tiene problemas, pero cuando ya los problemas pasaron, ya se volvió a perder. Bueno, no puedo esperar algo si es una visita, Él no tiene aquí una habitación. En cambio, mi hijo y mi hija, aquí hasta los peluches se trajo a esta habitación y tiene los pijamas, porque Él vive aquí en mi presencia. Entonces el que vive en la presencia de Dios, ese sí mora bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Ese sí puede declarar que ninguna plaga
Y no aplique la plaga solamente a las enfermedades, porque plaga de enfermedad es lo que estamos viviendo, la crisis del mundo hoy en día. La economía está enferma hoy en día. Y la plaga de esa enfermedad de economía, que se expresa con síntomas de desempleo y que se expresa con cierre de empresa, esa plaga no tocará a mi familia. Esa plaga no tocará a mi casa. Esa plaga no tocará a mi esposo. Esa plaga no tocará a mi esposa. Esa plaga no tocará a mis hijos. Mis hijos no van para el desempleo. Dígaselo a sus hijos. Ninguna plaga tocará esta morada de desempleo, ni de escasez, ni de ruina, ni de pobreza. Porque en esta casa, toda mi casa y yo servimos a Dios. A mi negocio no vendrá el desempleo. En mi negocio no se caerán las ventas, porque yo como jefe vivo en la presencia de Dios. Y ninguna plaga vendrá a este negocio de escasez. Que se vayan del vecino y de la competencia. ¿Lo creen? Me entusiasma a mí la palabra del Señor. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. No es el desempleo el que lo va a seguir a usted, es el bien, es la bondad de Dios, es el amor de Dios lo que lo va a seguir, es la salud lo que va a seguirlo, es el progreso lo que le va a seguir, no es la escasez, no es la ruina, no es la tragedia, no es el accidente. Eso no lo va a seguir a usted si usted le sirve al Señor. Si usted le sirve al Señor, Dios va a bendecir su pan, sus aguas y quitará toda enfermedad de en medio de usted. Dios lo visiona a usted con calidad de vida. Tal vez va a caminar más lento a los 80 años de edad, pero con calidad de vida, con una mente lúcida para servir a Dios, con una mente lúcida para transmitir la visión que Dios le ha dado a usted, con una mente lúcida. Y si por alguna razón la tienen que chinear, siéntase una reina del Señor simplemente. Amén. Salmo 65:5, repita conmigo. Con tremendas cosas Dios me responderá. Con tremendas cosas Dios me responderá. No será con poca cosa, con tremendas, con poderosas y con grandes cosas Dios nos responderá. Cierre sus ojos. Israel no entró al desierto por la mentalidad que tenían de esclavos. Ya habían salido de la esclavitud, pero seguían pensando como esclavos. Así de poderosa es la mente. Así de poderosas son los pensamientos equivocados. Así de poderosa, y por eso es importante reconocer que yo necesito renovar mi mente. Yo ya tengo a Cristo en mi corazón. No puede ser que yo siga pensando como esclavo. No puede ser que yo siga creyendo que la escasez forma parte de mi vida. No puede ser que yo siga creyendo que la ruina sea parte de mi vida. Yo le he dicho a muchos padres de familias allá en Granada, no le diga a su hijo, hijo, nosotros somos pobres y tú eres pobre. No lo marque de esa manera. En Egipto sin Cristo reinaba la escasez y reinaba la esclavitud. Pero en Cristo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solamente nos vino a dar vida, nos vino a dar calidad de vida. Calidad de vida. Al decir adiós a mi padre y ver su mirada por última vez, cuando era la despedida, mi mano tomó con fuerza aún y le oí decir: uno más para Cristo antes de ir a mi hogar. Debo ganar uno más para Cristo. No debo dejar otro día pasar. Por esto vivo para alcanzar uno más para Cristo.
su lado, mi rostro incliné muy cerca de